Buen día. Bueno, y continuando con el tema de los modelos de análisis de regresión múltiple con información cualitativa, vamos a continuar con los modelos que tienen alguna función cuadrática, ¿no? Entonces, ¿qué es una función cuadrática? Generalmente, las funciones cuadráticas que son muy empleadas en la economía, lo que buscan es captar como esos efectos marginales a través del tiempo, ¿no? O sea, esos efectos, saber si son crecientes o son decrecientes. Es decir, qué pasa con una variable cuando se eleva al cuadrado, y puede ser cuando pasa muchísimo tiempo, cuando tiene mucha educación, cuando tiene mucha experiencia, cuando tiene mucha edad, ¿no? Digamos que la función cuadrática básicamente lo que me permite es como modelar en cierta medida un polinomio, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Porque fíjese que lo que estamos haciendo ahí es diciendo que y está en función de x, que está en su nivel normal, ¿cierto? Pero esta x al cuadrado es esta misma x, ¿no? Entonces quiere decir que x está en función de x al cuadrado. Entonces es como si estuviéramos modelando ese polinomio, porque estamos teniendo en cuenta x de forma lineal, pero también x de forma cuadrática, ¿de acuerdo? Es importante recordar que esto no viola el supuesto de linealidad en los parámetros. Recuerdan que es el primer supuesto de Gauss-Markov. Entonces no viola el RLM1, ¿cierto? Los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué no lo viola? Es la pregunta. ¿Por qué? Entonces no lo viola porque el supuesto lo dice, es linealidad en los parámetros, es decir, es en beta 2, que es el parámetro, en beta 1 y en beta 0. X no es un parámetro, X es una variable, ¿listo? Entonces, cuando yo estimo un modelo con una función cuadrática, pues en estos modelos cambia un poco la interpretación, porque esa variable que está elevado al cuadrado cambia cada vez que cambia la variable que está en niveles, ¿no? Entonces, esta variable, que es x2, que está elevado al cuadrado, cambia cada vez que cambia x. ¿Cómo así? Entonces, una de las formas, o más bien, la forma de interpretar una variable es cómo en este caso x afecta a y, manteniendo constante las demás variables. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso no vamos a poder mantener constante las demás variables, es decir, x2 al cuadrado, porque x2 o el comportamiento de x al cuadrado depende de x. Es como si tuviéramos acá, como vamos a ver ahora, la experiencia. X fuera la experiencia y x al cuadrado pues fuera la experiencia al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretaríamos este modelo? ¿Cómo la experiencia afecta a, qué sé yo, y que puede ser el salario, cuando las demás variables están constantes? El tema es que aquí las demás variables son experiencia al cuadrado. Y si esta va a variar, si la experiencia va a variar, pues obviamente también va a variar la experiencia al cuadrado. Entonces, un tema importante es que la interpretación de estos parámetros cambian, porque la interpretación de esos parámetros ya no es lineal, como lo veamos viendo hasta ahora. La interpretación de los parámetros cuando tienen incorporada una función cuadrática no es lineal. Entonces, ¿cómo es? Sabemos que la forma de obtener los estimadores es derivando parcialmente, ¿no? En este caso tenemos que derivar parcialmente toda esta función con respecto a beta 1, ¿no? El ciclo de la derivada parcial de y con respecto a beta 1. ¿Y cuál sería en este caso? ¿No? Que es lo mismo decir cuál es el cambio en y dado un cambio en x, ¿no? Pues la derivada de beta 1x pues sería beta 1 y la derivada de beta 2x al cuadrado sería 2 beta 2x, ¿no? Entonces este va a ser el cambio. Este va a ser la forma como se va a analizar y, ¿no? Fíjese que en este caso de nuevo el efecto de x no es lineal. Puede cambiar en valores grandes de x e incluso puede ser negativo, como lo vamos a ver ahora. El efecto de la magnitud en realidad va cambiando dependiendo
de la variable que está elevado al cuadrado, ¿no? Que es la que me mide la acumulación de x, en pocas palabras. Entonces, este efecto va a ir cambiando, ¿listo? Pueda que sea decreciente, pueda que sea creciente. Si es decreciente, va a llegar a un punto en que se va a volver negativo o va a empezar a disminuir. Si es creciente, pues siempre va a ser positivo y cada vez va a crecer más. Pero la cuestión es que cuando tenemos incorporada una función cuadrática, uno no pudiera decir abiertamente que se va a interpretar como un cambio lineal, porque realmente no es un cambio lineal, ¿de acuerdo? Porque para saber cuánto afecta x a y, debemos de tener en cuenta no solamente la variación de beta 1, que es el parámetro que me indica la relación entre x y y, sino también el parámetro beta 2, ¿de acuerdo? Que es el que me indica la variación de ese mismo x, pero elevado al cuadrado. Entonces miremos este ejemplo que me dice que el salario es igual a 3,73, que es la constante, ¿no? Ya sabemos que la constante es el valor del salario cuando las demás variables valen 0. Y vamos a decir que el salario está en función de la experiencia, que el parámetro es positivo, y la experiencia al cuadrado, que el parámetro es negativo. Esta relación es muy estudiada en la econometría. De hecho, se ha estudiado de manera abundante y es muy común encontrar esta forma, ¿no? Encontrar un modelo de esta forma, ¿no? Y es que el primer parámetro sea positivo y el segundo sea negativo. ¿Qué me está indicando esto? Pues básicamente me indica que la acumulación de la experiencia, que es cuando ya el individuo tiene muchísima experiencia, no necesariamente genera que se aumente el salario, sino que por el contrario genera que el salario disminuya. Aunque es importante tener en cuenta que esta posible disminución del salario, pues no solamente se debe a la acumulación de experiencia, sino a muchos factores, ¿no? Temas legislativos, temas de normas, de salarios máximos, e incluso temas de productividad, ¿no? De las personas que son menos productivas, entonces no pueden aumentar su salario. La cuestión es, ¿cómo analizamos esto? ¿De acuerdo? Si no es lineal, entonces ¿cómo es? Entonces, digamos que ese primer cambio, ¿uno cómo lo analizaría de forma lineal? Por un aumento de un año en la experiencia, que está medida en años, ¿cierto? El salario me aumenta en, qué sé yo, 0,29 dólares por hora, por ejemplo, ¿no? Si está medido en dólares por hora. El tema es que ese análisis lineal, como lo estoy haciendo ahí, solamente me va a servir para el primer cambio, que es cuando pasamos de 0 a un año. ¿Listo? De 0 a un año de qué? De experiencia, ¿no? En ese caso, ¿qué escribimos? Pues el beta de la experiencia, ¿cierto? Que sería el beta 1 más 2 veces el beta 2 multiplicado, se puede decir que por el x inicial, por así decirlo, ¿no? Que es el valor inicial del cambio. Entonces, 0,298 más 2, que multiplica a menos 0,0061 por 0, ¿no? Que sería pasar de 0 a un año. Y eso me da 0,298. ¿Qué pasa cuando pasamos de 1 a 2 años? Lo mismo, 0,298 más 2, que multiplica a menos 0,061, pero ahora no va a multiplicar por 0, sino por 1, ¿no? 1 es que es el primer año, ¿no? ¿Y cuánto me da? 0,286. ¿Qué pasa de 10 a 11 años? Igual, ¿cierto? Pero vamos a multiplicar por 10, ¿no? Y eso me da 0,176. Como ustedes se dan cuenta, el efecto de la experiencia sobre el salario va decreciendo, ¿no? Cada vez un año adicional de experiencia me aumenta menos el salario. Y sí, ¿no? Es lógico con la teoría, ¿no? El hecho de que todos los años usted aumente de experiencia no quiere decir que le van a aumentar el salario. Claro, hay aumentos de ley, ¿no? El salario mínimo que aumenta normalmente, pero no necesariamente esa variación de tu salario va a ser mayor a la variación de sus años de experiencia. Aquí lo que me está indicando es que la variación en los años de experiencia cada vez va a ser menor que la variación en el salario, ¿no? Entonces, la experiencia no me está afectando o me afecta cada vez menos la variación del salario. En conclusión, el efecto de la experiencia decrece
a medida que aumentan los años de experiencia, ¿no? El tema es, ¿y decrece hasta cuándo? Debido a que en este caso beta 1 es positivo y beta 2 es negativo, uno podría esperar que esa función se comportara de esta forma, ¿no? En donde empieza a incrementar, todo eso sería, se puede decir que el efecto de beta 1, y donde empieza a bajar, que sería ya como negativo, sería el efecto del beta 2, ¿no? Aquí sería algo así como la experiencia, aquí sería algo así como el salario. Y lo que me está indicando acá es una relación positiva, el beta es mayor a 0, y aquí una relación negativa, el beta es menor a 0. El tema es, esto se cumple cuando ¿qué? Cuando beta de la variable en nivel sea positivo y el beta de la variable al cuadrado sea negativo, ¿no? Es decir, que la experiencia en este caso va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar hasta llegar a un punto de inflexión, en donde el efecto de X o de la experiencia sobre el salario, en este caso, cambia de signo, ¿no? Lo interesante sería de pronto conocer cuál es ese punto de inflexión. ¿Dónde es que cambia de signo? ¿Dónde es que la experiencia se vuelve negativa o afecta de manera negativa el salario? Cosa que ya no cambia el salario tanto como al principio de la edad productiva, quizás, ¿no? Y eso pasa, ¿en qué punto? Entonces uno puede calcular ese punto, como con esta fórmula. X es igual a beta 1, a valor absoluto de beta 1, dividido 2 por beta 2, ¿cierto? En nuestro caso, ¿qué me está diciendo? Es valor absoluto de 0,298 dividido 2 por menos 0,061, eso me da 24,4 años. ¿Qué significa esto? Que al cabo de 24,4 años de experiencia, en este punto, ese es el punto de inflexión, ahí el efecto de la variación de la experiencia sobre el salario empieza a ser negativo. El rendimiento de la experiencia se vuelve cero, en ese punto se vuelve cero y a partir de allí empieza a ser negativo, ¿no? Entonces aquí calculamos el de, por ejemplo, pasar de 25 a 26 años, ¿cierto? Y me dice que el efecto es de menos 0,007. Ya es negativo, es muy chico, pero ya es negativo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando pasamos de 35 a 36 años? El efecto ya es de menos 0,129, ¿no? Ya es más grande. Pero este punto de inflexión es importante, ¿no? Determinar en qué punto el efecto de la variable empieza a generar un decrecimiento sobre la variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, agregar términos no lineales o cuadráticos de una misma variable, algo importante es que no invalida la regresión ni afecta el supuesto de colinealidad perfecta, ¿no? Recuerden el supuesto número 3, ¿sí? No colinealidad perfecta, ¿no? Y no hay que agregar variables que me indiquen que se relacionan de manera perfecta con otras variables explicativas. Aquí estas no se correlacionan de manera perfecta, porque justamente es el cuadrado. Fuera de diferente que yo dijera es que voy a agregar en este modelo, voy a agregar, por ejemplo, 2 veces la experiencia, ¿no? O 3 experiencia más 1. Esto sí es lineal, pero una función cuadrática no es lineal. Entonces se puede agregar al modelo porque no me la va a invalidar. ¿Listo? Y otro temita importante también dentro de las funciones cualitativas o dentro de algunas variedades que se le pueden hacer al modelo de regresión múltiple es el tema de los logaritmos, ¿no? De la función logarítmica, por así decirlo. Entonces vamos a considerar el siguiente modelo log nivel o log lineal, ¿cierto? Que es lo mismo, que va a ser igual a el logaritmo del salario, que es igual a beta 0 más beta 1 educ más 1. ¿Listo? Pensemos primero en que tenemos este modelito que está aquí abajo y que vamos a suponer que este mismo modelo lo estudiamos aquí arriba, pero se estimó sin el logaritmo del salario. Quiere decir que se estimó en niveles, ¿no? Sería lineal lineal o nivel nivel. ¿Listo? Y vamos a suponer que me dio también 0,083. ¿Cómo lo analizo? Como un nivel, ¿no? Por un aumento de un año en la educación, el salario se me aumenta en 0,083 dólares por hora. ¿Listo? Si fuera sin el log, ¿listo? Si fuera en niveles.
Pero supongamos que llega alguien y dice, no, es que a mí no me interesa ver cuánto la variación del salario o cuánto la variación de la educación le aumenta a usted el salario en pesos, sino en qué porcentaje se lo va a aumentar, ¿cierto? En cuánto se lo va a aumentar. Entonces, para eso, pues uno dice, ah, bueno, entonces para eso vamos a estimar el modelo en logaritmo, ¿de acuerdo? Para eso vamos a estimar el modelo en logaritmo, la variable dependiente en logaritmo, y es lo que ya ustedes saben, ¿cierto? Son los llamados modelos log nivel, ¿no? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que la diferenciación del logaritmo del salario, o sea, la forma de interpretarlo va a ser la diferenciación del logaritmo del salario dividido la diferenciación de la educación, ¿no? Y como son cambios unitarios, pues va a ser la diferenciación del salario sobre la diferenciación de la educación. En general funciona con los modelos logarítmicos la siguiente aproximación, ¿no? Y es que la diferencia del salario sobre el salario es similar a la diferencia del salario sobre el salario o la variación del salario sobre el salario. Y eso básicamente, ¿qué es lo que me está midiendo? Pues me está midiendo el cambio porcentual, en este caso en wage, ¿cierto? Que es en la variable dependiente. En términos generales, este parámetro beta 1, como ya ustedes lo saben, lo que me está midiendo es el cambio porcentual en el salario ante un cambio de una unidad en la educación. Porque básicamente esto lo que busca responderme es cuando cambio edu en una unidad, en cuánto me cambia el salario. ¿El salario medido en qué? En dólares. ¿Listo? Entonces ahora sí consideremos de nuevo este ejemplo. ¿Listo? Y lo que me está indicando acá, ¿qué es? Si cambia la educación en una unidad, si cambia la educación en una unidad, el logaritmo del salario cambia en 0,083 unidades. Pero ¿cómo interpreto las unidades del salario o del logaritmo? Pues la forma de interpretarlo es que las multiplico por 100, ¿cierto? Las multiplico por 100. Una unidad de logaritmo equivale a 100%, ¿no? Y eso ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 100. Entonces, ¿cómo queda eso? Pues que puede una variación de una unidad, en este caso puede una variación de un año de educación, o puede un aumento de un año de educación. El salario aumenta porque el signo es positivo. ¿En cuánto? Entonces, este parámetro multiplicado por 100, ¿no? En 8,3%. ¿Listo? Técnicamente, como ya ustedes lo saben y como lo hemos venido hablando, esto me está midiendo una semielasticidad en microeconomía, ¿no? Una semielasticidad. Sin embargo, las aproximaciones a los logaritmos solo funcionan, o sea, como lo hicimos de esta forma, este análisis de esta forma, solo funciona para pequeños cambios en la variable independiente. Cuando los cambios en X son muy grandes y yo quiero realmente medir el cambio porcentual en Y, debo hacer la siguiente transformación. Entonces siempre que yo trabaje con esto debiera en teoría hacer esto. Y es la variación en porcentual en Y es igual a 100 multiplicado por el exponente de beta 1, la variación de X menos 1. En fin, si lo aplicamos a nuestro ejemplo, ¿cierto? Que es este que está acá, está diciendo que el parámetro edu es 0,083. Entonces me está diciendo que es el exponente de 0,083 menos 1. ¿Eso cuánto me da? Me da 0,087, ¿no? Que es ligeramente diferente a 0,083, que es el valor que analizamos de manera unitaria, ¿no? No son exactamente iguales, pero en la econometría aplicada en términos prácticos, en la parte empírica, cuando uno aplica modelos y demás, siempre se usan logaritmos y siempre se interpretan los coeficientes como si fueran cambios porcentuales, ¿listo? Como lo hicimos inicialmente.
digamos que se ha generalizado el análisis de los logaritmos en formas de cambios marginales, así como lo hicimos acá, pero realmente debiera hacerse de esta forma, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Realmente debiera hacerse de esa forma y es teniendo en cuenta o sacándole el exponente, ¿no? al parámetro. ¿Cómo se hace esto en Stata? Pues la verdad es muy simple hacerlo en Stata. Si yo quiero calcular una variable al cuadrado, pues simplemente genero la variable, le pongo el nombre que yo quiera, en este caso es esper2, y es igual a ¿qué? A esper por esper, ¿cierto? Y ya lo genero al cuadrado. Y puedo estimar el modelo así de sencillo, ¿no? Reg, wedge, edu, esper y esper al cuadrado. Y puedo mirar su efecto, ¿listo? La invitación es que con las bases de datos que tienen, que hemos trabajado, pues lo puedan hacer, ¿de acuerdo? ¿Y cómo transformo el logaritmo? Pues también es sencillo, ¿no? Genero la variable, le pongo el nombre que quiero, yo le voy a llamar lwedge, ¿cierto? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a ln, que entre paréntesis, wedge, ¿no? Eso es obligatorio porque es el comando. Y este pues va a ser la variable que quieren transformar en logaritmo, ¿no? Entonces en este caso transformo el salario, estimo el modelo, esto es un modelo que log nivel, luego transformo la educación y estimo este modelo, ¿cierto? Que es un modelo que log, que creo que se me quedó aquí atrás, ¿no? Porque la pregunta aquí era, bueno, este que es un modelo log, ¿qué me está diciendo? Tanto la variable dependiente como la variable independiente están en el logaritmo. ¿Qué me está midiendo ahí ese modelo? O este beta 1. ¿Recuerdan que me está midiendo? Ese es un modelo log que me está midiendo una elasticidad. ¿Recuerdan? Por un cambio de 1%, porque ahora edu cambiaría en términos porcentuales, por un cambio de 1% en la educación, en cuanto varía el salario, también en términos porcentuales. Digamos que las transformaciones en logaritmos son muy usadas, son muy recomendadas además, especialmente cuando manejamos variables con valores numéricos o con valores monetarios más que numéricos, ¿cierto? Porque me permiten ver cuáles son esas variaciones porcentuales y no las variaciones reales, ¿sí? Pueda que los valores monetarios en ciertos contextos sean más o sean menos. Entonces, para uno evitarse esas valoraciones, conviene estimar siempre en logaritmo, ¿de acuerdo? Lo que viene ahora es saber qué pasa cuando cambio las unidades de medida de mis variables, ¿verdad? Cómo se interpretan esos parámetros. Entonces, siempre es muy importante que yo sepa cómo están medidas mis variables, tanto x como y, para que cuando yo las vaya a interpretar o analizar, pues lo pueda hacer de forma correcta. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que alguien nos dice, es que quiero saber cuál es el efecto de la educación sobre el salario, pero no quiero saber el efecto de la educación anual o de los años de educación, sino que quiero saber el efecto de los meses de educación. Es decir, ya la educación no va a estar medida en años, sino que la educación va a estar medida en meses. ¿Listo? La pregunta es, ¿y cómo hacemos esto? Entonces tenemos varias alternativas. Uno es transformar la variable educación que está medida en años, transformarla en meses. Y es sencillo, es dividirla por 12, ¿no? Tengo la educación que es anual, yo la divido por 2 y saco la educación que es mensual. Y estimamos el modelo desde un principio, si estimamos este modelo, por así decirlo. Este sería el modelo del salario de la educación mensual. O la otra es estimar el salario anual, es decir, con la educación anual y hacer una transformación que les voy a indicar ahora. ¿De acuerdo? Esa sería la educación anual. Entonces, vamos a suponer que EDUC se mide en años y alguien quiere saber cuál es el efecto de EDUC sobre el salario, pero midiendo la educación no en años, sino en meses. Eso nos obliga a hacer una transformación o a redefinir una variable que sería EDUC M, para indicar que es EDUC MEX,
edu mes, ¿cierto? ¿A qué es igual edu mes? Pues a la variable educ multiplicada por 12. Eso es una transformación lineal de edu. Fíjese que no es no lineal, simplemente estoy multiplicando por 12, no hay necesidad de agregar más información, ni de agregar nuevas variables, absolutamente nada, ¿cierto? Simplemente es una transformación lineal y ya. Y el interés sería mirar cuál es la diferencia que se presentan entre estos dos modelos, ¿no? En el modelo que tiene la educación medida en meses y la educación medida en años, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las constantes? Pues las constantes no van a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Por qué no van a cambiar? Ojo, yo apenas estoy cambiando la unidad de medida. ¿De quién? De la variable explicativa de x, ¿no? Yo de y no estoy cambiando la unidad de medida, yo estoy cambiando la unidad de medida de x. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué va a pasar con la constante? Pues no va a pasar nada, ¿cierto? ¿Por qué no va a pasar nada? La constante sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la constante es el valor de la variable dependiente cuando la variable explicativa es igual a 0. Y en este caso va a ser igual a 0 si esté medida en años o esté medida en meses, ¿no? Entonces la constante no va a cambiar. La constante va a seguir siendo la misma. Su interpretación tampoco va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El beta 1 y el gamma 1. ¿Listo? Eso sí van a cambiar, tanto su valor como su análisis. ¿Listo? En ese caso, beta 1 que me está midiendo, pues si yo aumento la educación en un año, ¿en cuánto se va a incrementar mi salario? ¿No? Eso es lo que me está diciendo. Mientras que gamma 1 me está diciendo si yo aumento mi educación en un mes, ¿en cuánto se va a incrementar mi salario? ¿Listo? Entonces, como lo digo, yo hubiera podido hacerlo de dos formas. Estimar un modelo con la educación en meses, como está aquí medido, ¿verdad? O hacerle una transformación, que es esta que está acá, ¿cierto? Entonces, sabemos que el beta 1, que es el que me mide la educación anual, es igual a la variación del salario sobre la variación de la educación, ¿no? Quiere decir que si yo tomo esto, 12 dividido 12, pues me va a dar 1, ¿no? 12 meses dividido 12 meses me va a dar 1, que es un año, y es como si yo pudiera coger la variación de la educación y multiplicarla por el año, ¿no? Digamos que esto no me genera nada, pero es para decir que esta es la educación anual. ¿Cómo yo determino el efecto mensual? Pues en lugar de estimar este modelo, de estimar gamma 1, ¿yo qué hubiera podido hacer? Pues divido el beta 1 en 12. Wedge, la variación de Wedge dividido la variación de edu por 12, ¿cierto? Y eso es igual a la variación de Wedge dividido la variación de educ m, ¿cierto? Que es la educ mensual, y eso es igual a 1. Yo hubiera podido dividirlo por 12 y así hubiera sacado el efecto de educ mensual, ¿de acuerdo? El efecto de educ mensual. Pero también puede pasar esto, ¿no? Y es un cambio de medida en la variable dependiente o en y. Entonces vamos a suponer que wage o salario se mide en centavos. Es decir, ella está medida en dólares, pero queremos interpretarla en centavos, ¿no? Queremos cambiar de unidad de medida, ¿no? Pasar de dólar a centavos. ¿Listo? Vamos a definir salario en centavos como wage por 100. La primera estimación pues va a estar medida en dólares, ¿cierto? Y digamos que la idea es medirla en centavos, por eso pusimos la segunda en centavos. La segunda wage se está medida en centavos, ¿cierto? Por eso es que multiplicamos dólares por 100 para pasarlo a centavos, ¿no? Wage C es igual a salario, que es dólares por 100. Siempre en centavos la magnitud va a ser mayor que en dólares. ¿Cómo se comparan estos parámetros? Entonces, eso es igual a decir wage por 100 más beta 0 por 100 más beta 1 por 100, ¿cierto? Por los 100 centavos. Eso es igual a decir wage 100, ¿cierto? Gamma 0 más gamma 1 por educ, ¿no? Entonces, básicamente, beta 1 es igual a ¿qué? A gamma dividido 100. Beta 0 es igual a gamma 0 dividido 100.
Y fíjese que cuando cambia la unidad de medida de la variable dependiente, cambia la interpretación tanto de la constante beta 0 como del beta 1. ¿Listo? En ambos casos, en este en particular, se multiplica por 100. Esto porque estamos cambiando la unidad de medida. Esto puede funcionar también cuando yo quiero cambiar de pesos a dólares, ¿no? ¿Qué hago? Pues multiplico por el dólar del día que quiero cambiar, ¿de acuerdo? Y puedo hacer esa interpretación, ¿listo? Entonces, para resumir, los cambios en las unidades de medida me cambian los parámetros, me cambian el análisis, pero la significancia estadística no me la cambian, ¿de acuerdo? La significancia no, porque estas pruebas, que son las pruebas T, vienen estandarizadas a los cambios de unidades de medidas, es decir, ya vienen estandarizadas para que los cambios en las unidades de medida no afecten su significancia y no va a afectar en absolutamente nada la significancia. ¿Sí va a cambiar qué? Sí va a cambiar la forma de interpretarlo, la forma de analizarlo, pero no va a cambiar la significancia estadística de cada una de estas variables. Se recomienda leer el capítulo 7 del libro de Wooldridge, todo esto está incorporado ahí, y ahí podrán encontrar algunas variaciones más de estos modelos. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver la parte final de las regresiones múltiples con información cualitativa, y es lo que tiene que ver con los modelos de probabilidad lineal. Muchas gracias.